Bienvenidos una semana más aquí a Debate Abierto. Seguimos analizando la realidad. Hoy vamos a traer un tema bastante interesante. Son los fenómenos naturales, fenómenos extremos, catástrofes que se registran, están registrándose en todo el mundo y especialmente en España, que se están dejando sentir. Fenómenos como el volcanismo, terremotos, inundaciones causadas por temporales, por grandes temporales. ¿Es achacable el cambio climático o quizás es que haya una mala gestión del territorio por parte del ser humano? Para ello vamos a comprender, vamos a analizar con expertos en la materia, expertos en geografía, expertos en energía hidráulica y expertos en geología, la situación y sobre todo intentando llevarla, encauzarla a la provincia de Córdoba. Si es posible que aquí en Córdoba haya ciertos fenómenos naturales y catástrofes naturales. Con nosotros se encuentra hoy María José Polo, catedrática de Ingeniería Hidráulica de la Universidad de Córdoba. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Es un tema muy candente, desgraciadamente, muy trágico. Sí, porque además cuando coinciden en el tiempo fenómenos de distinto origen, parece que todos nos acordamos de estas cuestiones extremas. Con nosotros se encuentra también Antonio Jesús González Barrios, que es geólogo de la Universidad de Córdoba, también funcionario de la Junta de Andalucía y experto en la materia. Hola, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Vamos a analizar precisamente porque la geología tiene muchísimo que ver en todo lo que está ocurriendo. Efectivamente, la geología es una de esas ciencias básicas que alimentan a su vez a otras disciplinas y otras disciplinas también nos nutren de herramientas muy importantes, muy interesantes para desarrollar el trabajo científico de la geología. La geología, como digo, es una ciencia básica inexcusable de su uso socialmente, entre otras por lo que bien plantea de los riesgos naturales, que muchos de ellos están estudiados desde las bases geológicas, ¿no? Y por último, y no menos importante, por supuesto, José Naranjo, catedrático de Geografía Humana también de la Universidad de Córdoba. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Mucho que decir también la geografía. Hombre, afortunadamente para mí, desde mi punto de vista, no existe paisaje, territorio, si no existiera un hombre que lo modela. Por tanto, todo lo que digamos, casi que hay que ponerle luego el matiz o el tamiz, mejor que el matiz, el tamiz de cómo ha gestionado el hombre esa situación. Y en ese aspecto es donde la geografía intentamos hacer confluir la ciencia de la naturaleza más pura con las humanidades y con la actividad humana. Nos estamos encontrando estos días y son titulares de prensa, de televisión, imágenes que tienen nuestros contertulios por detrás de ellos. Nos encontramos con volcanes que entran en erupción, como el de Cumbre Vieja, que desgraciadamente está siendo noticia y que está produciendo muchísima tragedia y drama en la isla de La Palma. También imágenes como la de las inundaciones de Córdoba en torno al año, la primera década del nuevo milenio, y también nieve, terremotos. ¿Qué está pasando? Porque tanto en tan poco tiempo algo está ocurriendo y posiblemente no nos estemos percatando o no estamos solucionando lo básico. Entraremos más detalle en cada bloque temático, pero ¿hay algún común denominador de lo que está ocurriendo? Yo creo que es simplemente el que la naturaleza está funcionando. Y el funcionamiento de la naturaleza es así. Quiero decir, tenemos procesos lentos que generan evolución, tanto de la fauna o de la flora, como también del paisaje, como bien decía don José, o como la evolución de las aguas en una cuenca hidrográfica, o cualquier otro, muchos temas, incluido el vulcanismo. El problema es a qué escala lo vemos. Queremos analizarlo a escala humana. Muchas veces los procesos geológicos y los procesos naturales en general no respetan la escala humana. Tiene otra escala y, por tanto, otros ritmos de repetición, otros fenómenos que se nos escapan a veces, que no se le escapa a la ciencia, o se le puede escapar a la opinión pública, pero no a la ciencia. La ciencia establece perfectamente en qué tiempo se desarrollan los fenómenos. Entonces, ese creo que es un punto de partida importante. Pues como ha dicho Pepe, hay un tema importante y es que tengamos claro qué es el desastre natural o como tú bien has dicho al principio, bueno, pues lo que estamos viendo en La Palma o lo que hemos visto en inundaciones y tal. Y Lucena, Lucena, a 50 kilómetros de este plató o 60. Efectivamente, pero un fenómeno que sucede en una tarde o en unas horas.
Esto llevamos ya un mes prácticamente con el volcán activo. O sea, son parámetros diferentes, temporales, en escalas diferentes también. Eso es la función de la ciencia, definir cuáles son esos procesos para que se puedan poner medidas correctoras y, en suma, riesgos. Porque cuando hablamos de riesgos, estamos hablando de algo que el hombre es capaz de definir, computar. Cuando hablamos de desastre natural, es algo que no preveíamos. Quiero decir, fijaros lo que planteo. ¿Este volcán de La Palma es un desastre natural o es un riesgo natural? Es un riesgo natural, porque estaba previsto, estaba conocido por la ciencia. Llevamos 2-3 meses ya poniendo de manifiesto en el ámbito geológico que el volcán iba a activarse. ¿Ha funcionado el riesgo, la evaluación de riesgos? Parece que sí. ¿Ha sido un desastre natural? Estrictamente tendríamos que decir que no. Evidentemente es un desastre económico, es un desastre humano, es un desastre, pero no un desastre natural, en tanto que está definido y esperado por la ciencia. Esa es la gran diferencia. Esa foto, por ejemplo, de las inundaciones, María José tendrá más datos, ¿son esperables en las llanuras de inundación? Claro que sí. Las llanuras de inundación existen geológicamente gracias a eso, a que son riesgos conocidos. Esperables. Quiero conocer la opinión del resto de la mesa, si hay un común denominador en todo lo que está ocurriendo. Realmente es que cada suceso extremo, por hablar de una forma un poco intensa, tiene una frecuencia media de repetición. Ocurre una vez cada X años. A veces el azar hace que coincidan 2 o 3 repeticiones de cosas muy diferentes. Y quizá hoy en día tenemos una percepción de las noticias y de la información tan rápida y tan inmediata que sabemos a la vez lo que está pasando en Alemania, en La Palma en directo, en nuestro barrio, en la otra punta del mundo, ¿no? Entonces puede tener una percepción el ciudadano de que está sucediendo, que está pasando de todo tipo de caos en el mismo momento, ¿no? Y en el fondo las cosas extremas no suceden con tanta frecuencia, pero cuando ocurren, a la generación que le toca vivirla, pues para ellos realmente es una coincidencia. Casi única. Claro. Y luego es cierto también, hablando de la diferencia entre riesgos y desastres, escuchando un poco a Antonio, es cierto también que en el concepto de riesgo está implícito las consecuencias de los fenómenos. Claro. Y las consecuencias de los fenómenos naturales las medimos desde el punto de vista humano. Nuestra forma de vida, nuestra sociedad, nuestra economía, también nuestros valores culturales y ambientales, pero desde nuestro punto de vista. Claro, hoy en día tenemos el terreno tan ocupado, el territorio, que a igualdad de intensidad de un suceso natural, los daños suelen ser mayores, por mucha protección que el hombre sea capaz de ejercer. Y quizá pues luego podamos abundar un poco más en esa ocupación del territorio creo que José tiene algo que contar, ¿no? Bueno, yo sí. Por la parte geógrafo. Se ha distinguido aquí, muy bien distinguido, entre lo que sería una situación de carácter o de índole natural y luego distintos son sus efectos, porque en sus efectos, mientras que una lluvia de carácter natural o una situación extrema de carácter natural entra dentro de la lógica de la naturaleza, luego los efectos, las consecuencias, eso sí que tiene algo que ver el hombre. Habéis citado y se ha mencionado el caso de Lucena y veníamos comentando cómo hay un hecho comprobado perfectamente de que las borrascas, las depresiones que entran por el Valle del Guadalquivir llegan a Córdoba, en Córdoba partes se diversifican hacia el norte, partes se diversifican hacia el sur, y las que se diversifican hacia el sur se encuentran con una barrera montañosa, que son las subbéticas, que automáticamente hacen de barrera, de efecto Foehn, que sería la denominación correcta, de barrera que obligan a esas masas de aire a ascender. Al ascenderse, el aire que era caliente se enfría y produce. Bueno, eso es natural, y es hasta natural que se haya producido una situación extrema en Lucena y no se haya producido, por ejemplo, a 20 kilómetros donde yo vivo, en Fernández Núñez. Ahora, lo que ya no es, y aquí es donde entra el hombre, es la gestión, la manera de afrontar
estos temas, porque aquí, cuando hablamos de la manera de afrontar estos temas, ya entramos en el terreno de la erosión, las pérdidas de vida humana, las pérdidas económicas, etcétera, etcétera. Y en ese aspecto es donde hay que distinguir entre lo que la naturaleza trae consigo, que son dinámicas que efectivamente además muchas veces hay que medirlas o hay que verlas en una dimensión temporal completamente ajena a la nuestra, y distinguir eso de lo que es muchas veces el efecto. Y el efecto, el hombre tiene mucha culpa o mucha responsabilidad de que los efectos no sean o sean más graves de lo que debieran ser. Vamos a centrarnos en el volcán de La Palma. Entiendo que en Córdoba no tenemos absoluto riesgo ninguno de que haya un volcán en muchos kilómetros, ¿no? ¿El más cercano cuál podría ser? Bueno, en la península ibérica tenemos las últimas dataciones en La Garrocha, concretamente en la provincia de Girona, pero es por proximidad, por un vulcanismo terciario, ya de finales del terciario, asociado a la colisión de la placa ibérica con Europa y en la elevación de los Pirineos. Allí ahora mismo se puede decir que los volcanes están, por supuesto, apagados, y lo único que sí se detecta es un calor remanente, un grado geotérmico algo más elevado, que genera esos balnearios magníficos de la zona de La Garrocha, donde hay aguas termales, donde son generalmente sondeos bastante profundos, por otra parte, 100, 200, hasta 300 y 400 metros, que capturan unas aguas algo sulfurosas algunas, pues lógicamente es la herencia que ha dejado ese vulcanismo, pero ya digo, estamos hablando de 4 o 5 millones de años apagados. En Andalucía tenemos algún volcán también. En Andalucía lo único que tenemos es la estructura de Cabo de Gata. La estructura del Cabo de Gata, digo lo mismo, estamos hablando de 8 o 10 millones de años, que sí había un vulcanismo activo producto del choque de la placa africana con la placa europea. En fin, es compleja la geología del mar de Alborán, no da tiempo aquí a comentarla, pero en cualquier caso también es un vulcanismo extinto, absolutamente sellado y sin más mínimo riesgo de resucitar nada en absoluto. Después hay algunos volcanes que se hablan en algunos términos en Jaén o en Granada y tal, pero que están asociados ya, eso sí que es antiguo, a vulcanismo submarino del Jurásico, cuando esto era una plataforma del mar del Tetis. Estamos hablando de algún vulcanismo de pilolava de tipo... No, que hubo algún día en el que la sí, lava hace 200 millones de años. O sea que sí, de hecho, cuando uno maneja el mapa geológico de Córdoba, de Andalucía, o maneja el geológico de Sierra Morena, de vez en cuando te encuentras ahí con la sorpresa de que allí hay unos materiales volcánicos, y claro, son residuos de esa actividad volcánica. ¿Hay materiales volcánicos en la provincia de Córdoba? O? Materiales sí. Materiales sí, y restos de lugares donde ha habido magma volcánica. Claro. Pero hay que pensar en la escala temporal. Estamos hablando de Sierra Morena. Sierra Morena tiene entre 600 millones de años en el Precámbrico antiguo hasta, bueno, pues para no decir mucha mentira, hasta el Triásico, vamos a decir. O sea, estamos hablando de hace 240 millones de años. Todo ese periodo de hace 600 hasta 240 ha pasado muchas cosas, entre otras cosas volcanes. Voy a cerrar el tema de los volcanes porque es verdad que nos pilla un poco retirado, pero sí a vosotros que sois profesores, científicos, expertos en la materia, preguntaros si era predecible, ¿por qué no se ha actuado? Bueno. Pero actuarse quizás sí se ha ¿Cómo actuado actuamos? desde el Evacuando, punto de por ejemplo, vista, ¿no? Desde el punto de vista humano, ¿no? Yo, a la vista de las noticias y... Le daban 15 minutos a las personas para que salieran de su casa, cuando le podían haber dado 2 meses. Bueno, pero llevaban ya unas cuantas semanas avisando de que había una actividad y se sabía, yo he leído que los 2 últimos años había un registro de estos pequeños terremotos, este incremento de la... Y bueno, incluso ese incremento, ¿no?, de la forma, la curvatura de la superficie del terreno. Es decir, yo creo que el plan ha funcionado puesto que víctimas realmente no ha habido. Hay daños materiales y daños, vamos a decir, sentimentales, humanos, económicos, inconmensurables, por supuesto, ¿no? Pero imagina una tragedia como la del tsunami que hubo en Indonesia. Eso sí que fue un desastre. Eso es un desastre imprevisible y con unas consecuencias que no han tenido realmente solución. Aquí
parece que sin que yo sea una experta en planes de gestión de erupciones volcánicas, pero bueno. Pero en el caso de La Palma ha habido efectivamente, como en los 2 últimos años, numerosas publicaciones alrededor de ciertos movimientos sísmicos más o menos profundos en la zona. Eso ha hecho un efecto alerta, lógicamente, primero en la capa de investigadores, han sido los investigadores los que han comenzado y tal. Los institutos geológicos mineros, el Involcán de Canarias, etcétera, se ha puesto en movimiento, ha ido a determinar. Sí es verdad que hace 2 meses, más o menos, ya era manifiesta, tanto los movimientos sísmicos habían pasado de profundidad ya a muy poca profundidad, se empezaba a ver ya salida de gases, que es otro índice de medición, aparte, como decía ella, de curvatura ya, digamos, en la superficie a través de satélites y tal. Bueno, eso hace ya 2 meses, pero realmente tú planteabas una cuestión, ¿por qué no se avisó antes de un cuarto de hora? No, vamos a ver, es que es una cuestión educacional, nos queda mucho camino por hacer. Tú en Japón, cuando hay una previsión de movimiento sísmico, la gente empieza a actuar con un plan. Aquí todavía estamos muy alejados de esa educación, como para decir en las Islas Canarias, puede que dentro de un mes salga un volcán y empiece a tomar medidas. Desgraciadamente todavía nos queda quizás el camino que andar, si no tanto de los operativos de salvamento, y yo creo que han funcionado, y de los operativos de investigación y de conexión de las administraciones con esa investigación. Yo creo que ha habido información realmente. Lo que no ha habido es una consideración de aquí esto va en serio y hay que correr. Pero eso tienes que contar con la población, y la población hay que educarla a esas actuaciones, como pasa en el caso de los movimientos sísmicos. Profesor Naranjo. Sí, que hay que tener en cuenta que en este aspecto partimos de una situación en la que se le ha perdido el respeto al volcán, y se le ha perdido el respeto al vulcanismo, y se le ha perdido el respeto a la historia geológica más o menos reciente de las Islas Canarias. Y entonces, en ese sentido, esta misma tarde comentábamos con mi mujer, comentábamos en la anterior situación de erupción volcánica en las Canarias, en la isla misma, isla de La Palma, y leíamos que la anterior manifestación la descubrió un pastor que vio que allí salía humito y que allí salían cosas raras, y se mosqueó y con su ovejita salió corriendo, se vino hacia abajo y vino a avisar que algo estaba ocurriendo. Bien, comparemos esta situación de un pastor que descubre que hay algo raro y que baja a la montaña con la situación, no voy a decir de densidad poblacional, pero sí de densidad constructiva en la que se encuentran las laderas de La Palma. Es que en fin, Se ha construido indebidamente. Hombre, que se ha construido indebidamente está claro, y que le hemos perdido el respeto creyendo que esas cosas pasa como los accidentes de tráfico, que le ocurren a los demás y no nos ocurren a nosotros. Es que es justo lo que hemos dicho antes, no se ha valorado la escala temporal del fenómeno. Si ya hemos tenido un vulcanismo manifestado en el 71, anteriormente en el San José en el 49 y anteriormente en 1800 y pico, pero tenemos ahí ya un ratio, ya tenemos una indicación real de cómo viene el magmatismo en las Islas Canarias. Eso, por supuesto, sin entrar en todos los dispositivos de control vulcanológico que hay ahora mismo, que son tremendos. Probablemente esté siendo el volcán más controlado ahora mismo, junto con el Santa Elena en La Rocosa y algún otro más que hay por ahí, ¿no? Bueno, realmente hay operativos. Lo que todavía nos falta, como bien dice Pepe, es que la población asuma. Quizá le hemos perdido en general, más que respeto, quizá nos olvidamos de que la naturaleza tiene su ciclo y su ritmo, y nosotros somos somos la especie que ha modificado más el planeta, somos la especie que ha creado tecnología para protegernos de los fenómenos perjudiciales. Hemos modificado el entorno para tener un confort fuera de las condiciones habituales, temporales y espaciales, pero tiene un límite. Entonces, estamos tan acostumbrados a que lo que controlamos son los fenómenos medios y pequeños, que cuando sucede el fenómeno extremo, que ocurre una vez cada un montón de años, a lo mejor varias generaciones no lo conocen, de pronto decimos, ¿pero cómo ha podido pasar esto?
quizá es una muestra un poco de la soberbia humana, ¿no? Lo digo con humildad, que pensamos que podemos con todo, y no podemos con todo. Y cuando el fenómeno extremo sucede, se encuentra un territorio que no se parece en nada a lo que era. Esto es como tener un apartamento en la playa. Las sociedades antiguas no vivían en la costa, porque sabían que estaban expuestos a los temporales, a la marea, por no hablar de los piratas, pero los piratas. no vivían Debía allí. hablar de los piratas. Y sin embargo ahora, como tenemos A nadie se le ocurriría todo vivir en la controlado, costa hace 400 años. No, ni 300. Ni 100. Cuando Ni yo 100. explico a mis alumnos el poblamiento de determinadas zonas, lo primero que hago constatar es que el poblamiento verdaderamente originario no estaba donde está ahora en la playa, sino hacia el interior, protegido por una buena fortaleza, 8, 10, 20 kilómetros hacia el interior, y ¿quién vivía en la playa? Los pescadores. Entonces, evidentemente está claro que hemos modificado determinadas actitudes que eran naturales. Es natural que te alejes de un sitio donde puede llegar una horda de piratas y llevarte por delante, que te alejes hacia el interior, que entre otras cosas te da dimensión suficiente para prepararte, para defenderte, que no irte al mismo borde de la playa. Me dan pie al segundo bloque, ya. Vamos a hablar de inundaciones. No sé si tenía algo que decir al respecto. Era quizás redundar sobre lo que decía Pepe. Sí, vamos a hablar de inundaciones y además creo que tome las riendas la profesora Polo, porque nos pillan más cerca. Las inundaciones. Tenemos aquí en una de las pantallas, detrás del profesor Naranjo, cómo se inundó una zona de Córdoba bastante importante, una zona inundable. Exactamente, que lo recoge así. Otra imprudencia, otra falta de respeto. Nos hemos querido meter en un terreno que no era nuestro. Y preparando el programa, además, me llamaba poderosamente la atención una conversación con usted precisamente, que hay muchas calles que se llaman Arroyo de, La Vaguada, que es el curso natural del agua. Entonces, quería yo iniciar esta segunda parte del debate. ¿Por qué tanta inundación? Bueno, a ver. Porque llueve mucho de golpe, eso lo tenemos claro. Pero claro, si estuviéramos en la zona no inundable, tendría que llover una barbaridad para que se inundara. Entiendo que es así, ¿no? Sí. Sin hablar de la costa. Sin que la hablar costa de también sufre lo suyo. Bueno, la costa también es zona inundable. Exactamente. En realidad, a medida que nos acercamos a lo que es el cauce de un río, cuanto más cerca estemos, más probabilidad tenemos de que ante un episodio de lluvia allí suba el agua. Ejemplos concretos de Córdoba, por ejemplo. Pues, Campo de la Verdad. Campo de la Verdad, por ejemplo. El río Guadalquivir es un río importante. La raíz de su nombre era el Río Grande, realmente, ¿no? Sí. Y el Río Grande no era por nada, sino porque tenía crecidas anuales importantes, otras mucho más importantes cada X años. Pero era una época histórica donde, primero, la ciudad, en la margen izquierda, es decir, mirando hacia Sevilla, lo que es el Campo de la Verdad, aquello no era zona urbana, porque era la zona que más se inundaba. La parte de la mezquita ya está en un principio de una terraza, ¿no?, del Guadalquivir. Luego, aquella zona, en los años 40-50, empieza un poco a desarrollarse, gracias a ciertos programas, y entonces cuando empiezan a verse las consecuencias de esas inundaciones, que entonces pues serían huertas, algunos terrenos de cultivo, zonas de maderería, me parece. Un barrio que no tiene ni un siglo de vida. No, los años 50. El obispo Fray Albino mandó a construir unas casitas por ahí. Pero os voy a aportar unos datos que tengo relacionados con el control de las infraestructuras que desarrollo yo en mi trabajo cotidiano. Se hicieron unos sondeos en el puente de Andalucía, el nuevo puente de Andalucía, y nos salió allí una masa de grava anómala desde el punto de vista geológico, estratigráfico, y eran bolos de río, claramente. Y además bolos de río no de procedencia del arroyo de la Miel, que es donde entra ese punto, estoy hablando justo del puente, de la glorieta, sino que eran bolos cuarcíticos y por tanto de origen de la terraza en el Guadalquivir, evidentemente. Bien, nos pusimos un poco a investigar, no me voy a alargar, pero sí que detectamos lo que en historia se ha escrito mucho sobre la madre del río. La madre del río no era otra cosa que el canal en el que se ocupaba el río cuando se producía una elevación de la lámina de agua. Ese canal entraba
por el puente de la Feria, para entendernos, caminaba en dirección por el Campo de la Verdad, por lo que era el Estadio de San Eulogio, que por eso el Estadio de San Eulogio está abajo, está en fondo. Pero es que lo que ha crecido ha sido el barrio, ha crecido para arriba a base de rellenos, las obras que se hacen en el Campo de la Verdad, etcétera, etcétera. Si sigue uno esa línea con la telefónica que hay en la calle de Almería, sí. La telefónica yo, con mi edad, la he conocido también excavada a esa cota. En el puente San Rafael, ese gran jardín que tenemos, también estaba como 5 metros más abajo. Y el Estadio de la Juventud, que recientemente se ha demolido, también estaba en profundidad. Si os dais cuenta, estamos hablando de 6-7 metros más abajo el terreno original anterior, vamos a decir, a la Guerra Civil, ¿no? A la época de los años 40 y tal. Luego, ahí lo que había era un canal, un paleocanal, que era el que cuando se producía la elevación del Guadalquivir tomaba por esa vía. Y en ese sentido hay que tener en cuenta que la canalización del Guadalquivir, claro, mediante las obras que duraron más que el murallón de la Ribera, pues la canalización es relativamente reciente. El año pasado la Real Academia me invitó a que escribiera o hiciera algo, charla, conferencia, para luego publicarla, sobre la evolución de algunos barrios de Córdoba, y seguí con bastante minuciosidad la evolución de esta parte cercana. Y claro, aquí imagínense ustedes esa situación del Guadalquivir sin el murallón de la Ribera. Imagínense ustedes un meandro tan acusado como este, que cada vez que se salía de madre el río, entraba. Y si alguien quiere tener la curiosidad de ver hasta qué punto eso es cierto, yo y lo enseño cada vez que enseño Córdoba, lo muestro, casas que tienen en los dinteles, normalmente los dinteles de las casas de Córdoba suelen ser de eso que aquí se habla de mármol negro, aunque en realidad es mármol cámbrico. Bueno, pues los dinteles están construidos en eso, y justo hacia abajo tienen un canalillo que era ni más ni menos que el lugar donde se ponían las tablas cada vez que se inundaba esa zona. Pero cuidado, que estamos hablando de zonas que están cerca de la mezquita, pasada la mezquita, es decir, que ahí hay un campo inundable tremendo. ¿Cuándo se soluciona el problema o cuando llega el murallón del Guadalquivir? Y el murallón del Guadalquivir al menos lo encausa, sin que evite el riesgo, porque evidentemente lo encauza, pero además en paralelo va aumentando toda la red de embalse agua arriba de la zona de los puentes, del puente romano y del puente de San Rafael. Entonces, claro, cuando se construye ese dique en la ribera lateral, no había tanta capacidad de laminar avenidas como hay ahora mismo. Entonces, ese dique se diseña para una altura de agua que proteja a toda la población que se ha instalado en el Campo de la Verdad y la parte de Miraflores, ¿no?, y toda esa zona. Pero es cierto que a lo largo de los años posteriores se empiezan a hacer más embalses, y los embalses se hacen con fines de regadío y abastecimiento, pero también de laminación de avenidas. Entonces, al final, se ha quitado ese dique hace unos años, porque la frecuencia con la que esas inundaciones que se producían entonces se producen ahora es mucho más pequeña. Pero cuidado, vuelvo a insistir, al final la percepción del riesgo es una cuestión humana, y la memoria humana, grosso modo, son 3 generaciones. Yo me puedo acordar en primera persona de lo que me han contado mis padres y mis abuelos, si los he conocido. De lo que han vivido mis bisabuelos difícilmente tengo una percepción. Cada vez que hay un suceso extremo sale algún local entrevistado y dice: nunca en la vida se había visto aquí. Eso lo que quiere decir es que probablemente mis abuelos no lo vivieron, pero no quiere decir otra cosa. Entonces, ahora mismo en Córdoba, la capacidad del río Guadalquivir de inundar esa zona existe, y ahí tenemos la prueba. Pero solo se inunda cuando ocurren eventos, avenidas, que superan una magnitud elevada. ¿Puede volver a ocurrir?
claro que puede volver a ocurrir. O sea, podemos volver a encontrarnos con esas No es que pueda, parcelaciones engullidas por es el que agua, va a volver. esa alcoholea engullida por el agua. Lo puede firmar, vamos. Ahora mismo, El directamente, agua ¿no? recupera su camino. El agua recupera su camino. Que ahora lo hace con un periodo más largo. Voy a hacer la pregunta de otra manera. ¿Cómo podemos corregir eso? Eso tiene dos maneras de corregirse. Y esto lo voy a explicar como a mis alumnos. En todo sistema, un proceso puede llevarnos a un estado de equilibrio. Y ese equilibrio puede ser estable o inestable. Mi equilibrio estable es que yo me siente en el fondo de una cuesta, porque es difícil que me caiga. Mi equilibrio inestable es que me vaya al principio de la cuesta y me ponga allí colgando porque basta que alguien me empuje para que yo ruede. Pues las soluciones a estas cosas están entre esos dos extremos. Yo puedo optar por soluciones extremadamente conservadoras, vamos a decir, modificadoras del territorio, de decir, no, pues voy a proteger todavía más con estructura. Y hago una inversión que sea capaz de proteger frente a un evento extremo superior. Eso tiene un coste de inversión, un coste de mantenimiento, y aún así seguirá habiendo un evento que supere esa magnitud. Por lo tanto, el día que ocurra ese evento infrecuente pero probable, esa zona estará todavía más ocupada y los daños serán todavía mayores. Porque se han minimizado los riesgos conocidos. Así es. En el otro extremo tenemos Claro. una visión un poco más de futuro, es decir, esto se va a seguir inundando. En vez de gastar esa inversión en ese tipo de Ordenar el acciones, territorio. podemos cambiar la estructura del territorio un poco. Eso también crea empleo, eso también da garantía a la sociedad, también genera otra nueva forma de vida, otra nueva forma de ciudades. Yo creo que el reto de las décadas en las que estamos viviendo y del siglo que empezamos hace ya 21 años es que tenemos que ser capaces de ir a otro modelo urbano. Y nadie se da cuenta de lo que Sí. están diciendo los Sí, investigadores. pero hay una serie Sí se de dan intereses. cuenta, pero Hay una serie de claro, intereses que Hay que romper la inercia. psicológicamente nos afectan muchas veces sin darnos cuenta y que nos llevan a ignorar o a querer ignorar. Cuando alguien se plantea la posibilidad de que en un lugar determinado puede tener un espacio un poco excepcional, no le cuentes historias de que aquello es un espacio inundable y de que es más que posible, o lo que acabamos de decir, es seguro que tarde o temprano se va a inundar. No le digas porque eso no lo entiende, es un lenguaje que no lo entiende, porque en la memoria histórica ese espacio ha sido un espacio que le ha dado cierta garantía y que ahora le permite un estado de bienestar que desde un punto de vista creo que erróneo es envidiable. Y claro, todo esto que tenemos aquí detrás, que es sino resultado de una construcción que para un bienestar particular, privado y familiar, pues nos ha llevado o nos llevó a meternos donde no debíamos. En un fangizal que no debíamos. yo creo que hace falta un pacto también de quizá de que, no sé, de que, porque hoy en día cualquier palabra que se use con buena intención se politiza, ¿no? Pero bueno, un pacto de que de Estado, de país, de sociedad, de hacer Un pacto de programas, Estado, de hacer bueno, programas a más de complicado. pero hacer Sí, programas a más es de 4 verdad. años. Y no hagamos programas a 4 años. No podemos mirar el Evidentemente. tema de las inundaciones como una política de 4 años. Sí, Y Sí. hay un ejemplo también en esta línea muy claro que no hemos hablado y es un riesgo que está muy presente, más de lo que muchas veces atendemos, que es el movimiento del suelo, el movimiento de ladera, la estabilidad geotécnica. A nadie se le ocurriría poner una casa debajo de donde ha visto caer piedras en un cortado. Sin embargo, si las ponemos donde una ladera se mueve a razón de 2-3 milímetros años. ¿Qué sucede? Que 2-3 milímetros años de movimiento solamente me raja la edificación, no me la echa abajo de pronto como es una roca que cae encima de la casa. Entonces eso me hace que yo me mantenga ahí y mantengo mi patrimonio aunque sea tapando rajas todo el día, pero claro, las cosas tienen un límite, llega un momento en que la casa no resiste más y puede venirse abajo o tener un movimiento acelerado esa ladera y causar una rotura ya de cimentaciones y tener un problema. Bueno, pues eso es muy evidente en muchísimos pueblos, por ejemplo en todo el Valle del Guadalquivir, donde tenemos marga y arcilla expansiva, se ven muchos de esos fenómenos. Lo que hay es que evaluarlo, evaluar el riesgo y evaluar si ahí podemos seguir viviendo a pesar del movimiento o no, o además, es conveniente retirarse. Es que somos capaces, quiero decir, que dicho todo lo que acabamos de comentar, es que el hombre ha creado un montón de estructuras y de tecnologías
que protegen nuestras condiciones de vida. Es decir, que nadie piense con este mensaje... Sí, que estamos intentando volver a la prehistoria. No, ni muchísimo menos. Yo esto se lo digo a los alumnos. ¿Alguien está dispuesto a volver a un sitio donde no haya un grifo con agua o un interruptor de la luz? Sería impensable, ¿no? Pero incluso voy más allá. Es decir, el hombre, la tecnología, la ciencia, la cultura, nos ha llevado a estar más protegidos que nunca. Lo que pasa es que la naturaleza sigue siendo inclemente en fenómenos más extremos, pero sigue estando ahí. Entonces yo creo que toda esa capacidad que hemos demostrado, quizás sea el momento de utilizarla con una nueva mirada. La oigo hablar y me pregunto, y creo que se preguntan también los telespectadores, ¿esto es problema del cambio climático o es problema de eso que he dicho antes, de esa mala praxis de la gestión del territorio? Vamos a ver. Porque me está desmontando la película. No. Yo voy a dar una pincelada, ¿no? Aquí el cambio climático tiene algo que ver, ¿no? Tiene algo que ver. No vayamos a ignorarlo, ni muchísimo menos. Ahora no es el único responsable de lo que está ocurriendo. Ahí quiero llegar. Porque el nivel, la intensidad de los fenómenos, el cambio climático los está acentuando y los está agrandando. A nadie se le escapa que cuanto más caliente esté el aire que está encima del Mediterráneo y calentándose durante todo el verano e impregnándose de humedad, el Mediterráneo, a nadie se le escapa que cuando luego llegue el otoño y entre una bolsa de aire frío, ahí se va a formar la de Dios es Cristo. Y se va a formar inevitablemente, pero cuanto mayor sea el contraste entre ese agua caliente, entre ese aire caliente y ese aire frío, mayor será la intensidad. Y entonces, en ese aspecto, ¿el cambio climático es importante? Claro, es fundamental, sí. ¿Es el causante? Pues no es el causante porque los fenómenos torrenciales de gotas frías a lo largo de la historia en el Mediterráneo han existido siempre. Digo que han existido siempre desde hace 3,5 millones de años que se abre el Atlántico y se rellena un mar que estaba vaciado. Quiero decir, hay que ver también la perspectiva a muy larga escala. El mar Mediterráneo se desecó y hace 3-4 millones de años se abre el estrecho de Gibraltar y generamos una inundación del Mediterráneo. Eso sí que fue un cambio climático. Teníamos una fosa salina prácticamente del Mediterráneo que se rellena en muy poco tiempo. Estoy pensando que seguramente esa cuenca seca, si hubiese sido hoy, estaría llena de edificios. Bueno, puede ser, a lo mejor. En cualquier caso es un poco complementar la información que decía Pepe. Efectivamente, es que el clima del Mediterráneo es así. Luego, que dentro de eso hay cambios climáticos y tendencias, por supuesto. Yo siempre defino a los alumnos, en mi breve conocimiento de la parte atmosférica, yo soy más de suelo para abajo como geólogo, la parte atmosférica no tanto, pero siempre digo que el cambio climático es como un serrucho que mira hacia abajo o hacia arriba. Depende a la escala que uno lo vea, puede estar uno en un trocito de un diente que asciende en un sitio, en una generalidad que está descendiendo. Quiero decir, si el serrucho está para abajo y yo solamente veo una escala temporal tan pequeña que estoy ascendiendo, diré, el cambio está a positivo, en sentido de más lluvia, en sentido de más temperatura, en sentido de lo que queramos. Ahora, si lo miro desde una perspectiva más larga en el espacio-tiempo, yo estoy viendo un serrucho que baja. Luego, depende del periodo para el que yo hable, la tendencia climática es a glaciación o aumento de temperatura. Que ahora mismo hay aumento de temperatura, ineludiblemente, no se puede negar que los glaciares se deshielan, que hay más intensidad en un momento dado en los ciclos, esto es estadística o geoestadística, ¿no? Eso nadie lo niega, el problema es el análisis a escala temporal y espacial. Profesora. Y el análisis del riesgo. A ver, la palabra riesgo la usamos en el lenguaje común, pero el lenguaje técnico tiene un matiz muy preciso, es decir, es probabilidad de que ocurra algo multiplicado por el coste de las consecuencias. ¿Puedo yo, María José, desde mi casa controlar que vaya a caer mañana una granizada? Yo no puedo, pero si tengo un pronóstico, puedo controlar el coste de las consecuencias, porque puedo salir con un paraguas o puedo no salir, o no coger el coche. Entonces, al final el riesgo yo lo puedo disminuir si actúo en la probabilidad de que ocurra o actúo en el coste de las consecuencias.
¿Qué está pasando ahora mismo? ¿Estamos en un periodo de calentamiento global? Estadísticamente, sí. Indudable. En la historia de la humanidad no han sido los periodos cálidos los que han traído infortunio, han sido los periodos fríos, y eso está demostrado. Entonces, ¿qué nos tiene que traer este calentamiento global? Lo que nos trae es una realidad que hemos causado nosotros, que tenemos los recursos hídricos, y ya hablo de mi campo, tan tensionados, que si esto sigue así, no vamos a poder seguir usándolos como estamos usándolos. Pero ¿quiere eso decir que vamos a tener menos agua para beber o para vivir? No, no la vamos a poder seguir usando como estamos usándola ahora, porque ya la estamos usando en exceso. ¿Cómo minimizamos ese riesgo de escasez? ¿Podemos controlar la ocurrencia de la sequía, la ocurrencia de las tormentas? Yo no me atrevería a decir que podemos. ¿Debemos mitigar emisiones? Por supuesto, pero que nadie espere que por mitigar en los próximos 10 años vayan a disminuir este tipo de sucesos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer es estar preparados. Y cuando ocurra una inundación, una granizada o una sequía, que también es un fenómeno extremo con muchas consecuencias, que no seamos tan vulnerables, porque hayamos sido un poco más capaces de modificar las estructuras que tenemos ahora y no ser, como dice el otro, carne de cañón, claro. ¿Tiene la sensación de que hay más inundaciones de las que pudo haber hace 100 años? No, no hay más. Son las mismas. No hay más. Lo que pasa es que la percepción pública probablemente es que estamos viviendo una época de inundaciones, porque la estamos comparando con nuestros 7 años previos, 10 años previos. No estamos mirando la historia de las inundaciones de las ciudades con otra mirada. Probablemente haya hasta menos, porque hay más laminación, más probablemente control de la cuenca. Hay Seguro, menos hay menos inundaciones. Es un Pero hecho. Es que el Sierra Morena... hay que verlo en el espacio temporal apropiado. Claro. Claro, es que Sierra Morena, con la cantidad de embalses y la cantidad de espacios que tiene de control, solamente eso, evidentemente, está haciendo una labor reguladora que antes no existía. No existía. Por tanto, que nadie diga que ahora las consecuencias son mayores. No. Hay más población. Hay más población. Y sufrimos Y más. está en sitios más peores que lógicamente. antes. Hemos ocupado la zona inundable y las zonas inundables se llaman así porque se inundan de manera natural. Es intentar evitar que la naturaleza funcione y las inundaciones además han modelado el territorio. Aquí están mis compañeros, geología y geografía, ¿no? Las inundaciones son las que han esculpido en parte las formas que vemos de la topografía, la vegetación. Que cuando se ha diseñado una ciudad no se tiene en cuenta Totalmente. a investigadores como vosotros. Bueno, Lo tengo, vamos, quiero decir, Vamos a ver, Eso es una es cosa muy muy complejo. simplificada. Es muy complejo. pongo la porque- pelota sobre la mesa a ver quién le pega el pero, balón. es muy complejo porque el asentamiento humano es algo que se produce a lo largo de la historia. De Tú muchos no puedes siglos. pretender ahora que porque la llanura de inundación del Guadalquivir ocupe, entre otros espacios, la propia mezquita. Zona de aeropuerto. La Decir, zona de vamos a aeropuerto quitar Córdoba. no tiene más de Claro. 80 años, 70, no, tiene menos de eso, las parcelaciones Bueno, del pues, aeropuerto. pues probablemente Se podría haber evitado. si Sí, hace pero 100 años. fíjate que si hace 100 años Claro. no había unos instrumentos planificadores como los que hay ahora, ni había una práctica aceptada de que a la hora de hacer cualquier actuación de este tipo había que tener en cuenta determinadas cosas. Esa cultura no existía. Esa cultura hace 100 años era la cultura de la espontaneidad, es decir, cada cual funcionaba del modo y manera que podía, y en tanto en cuanto se lo permitieran, iba adelante. Entonces, claro, Todos los más, los fondos bibliográficos eran preguntarle al mayor de la zona. Y esa persona contestaba, como decía María José, por 3 generaciones. pero en cualquier caso sí que es cierto que aunque no existieran esos instrumentos de planeamiento, pero sí que es cierto que la prioridad era otra, porque las inundaciones más pequeñas se producían casi todos los años o cada 2 Y eran años. enriquecedoras Y se del actuó, suelo. pero se actuó primero para proteger frente a esas que eran las frecuentes. Esas ya dejan de ser frecuentes. Ahora ocurre otra que pasa como media una vez cada 10 años. Hacemos otra actuación más. Ahora ya las que sufrimos son esas inundaciones que ya son muy elevadas. ¿Podemos seguir incrementando nuestra capacidad constructiva de defensa? Quizá hemos llegado al límite. Un caso En términos de extremo. eficacia financiera, ¿no? Claro, no estoy hablando, evidentemente. Sería costosísimo. y ambiental. Entonces, Llenar de diques una ciudad. Un caso extremo Holanda, ¿no? Por ejemplo, es un ¿no? país construido de esa manera. Sí, sí, sí. y Nueva Orleans. Y Nueva Orleans. Y Katrina.
Claro. ¿Qué sucede en Estuvo en por Nueva encima Orleans? de lo previsto. No, bueno, en Nueva Orleans está en un delta. Todos los deltas tienen un fenómeno que se llama subsidencia, que es que el delta, con el propio peso de los alimentos, se hunde. Luego, todas las ciudades del mundo que están en lo alto de un delta están evocadas a ir hundiéndose. Claro, si tú en un delta generas un hundimiento por su propio peso, el río rápidamente en el próximo desbordamiento lo ocupa y lo rellena. Cuando tú tienes una ciudad encima del delta, ese espacio no es ocupado nunca, porque nos encargamos nosotros de liberar, de que el río inunde la ciudad. ¿Qué es lo que pasó en Nueva Orleans? Que están rodeados de unos muros, de unas murallas técnicamente construidas, que estaban bastante débiles en el año 2005, cuando viene el Katrina. La revista Investigación y Ciencia, en el año 2001, creo, se publica un trabajo de unos geólogos de Estados Unidos anunciando el riesgo que corre Nueva Orleans en el caso de que hubiera un huracán grado 5. Se equivocaron por un grado. Desgraciadamente fue de grado 4 el Katrina, y eso fue lo que salvó a Nueva Orleans de la inundación total. Absoluta. Y estaba anunciado, estaba evaluado, había riesgo patente. Entramos en los últimos minutos del programa y vamos al último tercio, nunca mejor dicho. Hemos hablado de volcanes, hemos hablado de inundaciones y quiero hablar también de terremotos. Cuando en Córdoba hablamos de terremotos, pues se nos viene a la cabeza algo que a todos nos han contado, que hemos leído, como fue el terremoto de Lisboa en el siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, que se dejó sentir bastante sobre la península. Estamos hablando que Lisboa de Córdoba son aproximadamente unos 500 kilómetros, 400 y pico en línea recta. ¿Podría suceder lo mismo en algún momento? ¿Es Córdoba una ciudad activa, sísmicamente hablando? Bueno, aquí hay que, como en todo, hay que dar algunas explicaciones básicas de cómo funciona el movimiento sísmico. Lo mira usted porque ha dicho que de suelo para abajo es cosa suya. Bueno, ha sido siempre, como geólogo es lógico, ¿no? Los movimientos sísmicos se transmiten a través de los sólidos y, lógicamente, cuanto más sólido y denso es el material, mejor se transmite la energía. Luego, por tanto, lo que hay que analizar es qué me separa a mí en términos de materia, de material y de características sísmicas de esos materiales, del foco en el que se genera el movimiento sísmico. Entonces, Córdoba tiene toda la meseta ibérica es muy poco proclive a generar movimientos sísmicos, o prácticamente nula, pero sí tiene un entorno, que es el mar de Alborán, el estrecho de Gibraltar, y toda la fractura que se alarga por el fondo marino hasta la mitad del océano Atlántico. Es en esa fractura donde se produce un movimiento que genera un movimiento sísmico que afecta a Lisboa, en aquel momento, como bien plantea, incluso un maremoto asociado, que inunda también las costas de Huelva, que es el famoso maremoto que entra en Cádiz, por la caleta. Se comió la costa. Bueno, efectivamente no fue un gran maremoto como el de Banda Aceh, de Indonesia de ahora, ¿no? Pero fue un maremoto. Entonces, ¿qué se puede sentir en Córdoba? En Córdoba, con la característica sísmica y lo que está más que estudiado por el momento, es un grado 4,5, 5, todo lo más. Estoy hablando del entorno del Valle del Guadalquivir. De ahí para la sierra hay un cambio de materiales tan drástico y de comportamiento sismotectónico tan diferenciado que pasaríamos a grado 2, grado 3, que eso no quiere decir, como en todo, que no haya un día un grado 5, pero en una secuencia repetitiva tan baja, pero más de 5 no se conoce, simplemente. ¿Ni siquiera la parte sur de la provincia? La parte sur de la provincia podríamos entrar a un grado 6, como mucho, y si me alarga en dirección bética hacia las penibéticas ya de Granada, a grado 7 y a grado 8. Y si nos metemos hacia el sureste español, podríamos hasta incluso un grado 9. Pero eso son hipótesis de trabajo. Estos son hipótesis de trabajo. La realidad sísmica del entorno del sureste español y del sur es que no pasamos difícilmente del grado 5. Bueno, en el sureste español sucedió lo de Lorca. Claro, pero terremoto. Pero vuelvo a lo que decía al principio, por culpa de los materiales. Allí hay unos materiales de terraza fluvial donde hay un acuífero y donde el agua es el mejor transmisor de energía. Los sistemas hidráulicos por eso van con agua, porque transmiten la energía y no se compactan. Entonces cualquier roca, y cuanto más plástica mejor, amortigua el movimiento. Abrimos el debate al resto. Allí hay un problema. Con tertulia. No, es posiblemente un atrevimiento
injustificado dar mi opinión sobre un tema tan extraordinariamente técnico como es el que acaba de expresar nuestro compañero de tertulia, pero una cosa está clara. Córdoba, vamos a ceñirnos, porque tu pregunta era, ¿estamos en Córdoba? ¿Córdoba puede tener un comportamiento como el que tuvo Córdoba? en medio del siglo XVIII. Tiene una posición que está con un bloque al norte de una estabilidad, que bueno, que viene desde el plegamiento herciniano, es decir, que viene desde la era primaria, Hombre, decir que aquí no puede haber terremotos es un atrevimiento y sería yo creo que es imposible, vamos, decir eso que no. Ahora, lo que está claro es que la situación en la que se encuentra Córdoba, con un bloque de la era primaria, de las dimensiones de la meseta, que arranca en Sierra Morena y acaba en Galicia, con ese bloque ahí estable, y teniendo en cuenta que lo que tenemos luego al sur es el resultado de una sedimentación marina que me cuesta trabajo pensar que estamos en un lugar propicio a un movimiento sísmico. Que en un momento determinado esa flexión o esa falla bética de la que se habla, en un momento tiene un deslizamiento. Hombre, eso es inevitable, eso no se puede, pero de ahí a pensar en que nosotros podemos tener en principio un peligro, un riesgo de sufrir terremotos, maremotos como los de Lisboa, yo sinceramente creo que no. Pero en el fondo, vuelvo un poco, yo soy muy pesada con mis temas, pero volvemos a... Es una cuestión su especialidad. De la percepción de lo que es la probabilidad. En el fondo de lo que estamos hablando es de cómo asumimos nosotros una cierta probabilidad. Es más probable que los cordobeses tengan accidentes de tráfico que sufran daños graves por un terremoto. Y sin embargo, eso no nos impide coger el coche para hacer nuestra vida de viajes, trasladarnos por trabajo, incluso decidir trabajar en Córdoba y vivir en Sevilla o viceversa. Entonces, es una cuestión de qué riesgo y qué probabilidad estamos dispuestos a asumir o a qué tipo de riesgo nos acostumbramos. Voy a poner un ejemplo que hemos sufrido todos en los últimos 18 meses, ¿no? Cuando tuvimos el confinamiento, yo creo que todos habremos experimentado esa sensación de tener que salir a la calle a recoger comida o echar gasolina y parecía que estábamos en una película como que había una bomba nuclear o una epidemia extraña que nos iba a atacar. Ahora, no voy a decir que no estemos preocupados cada uno, pero nos hemos acostumbrado a esa probabilidad. Es verdad que la situación es mucho mejor, pero entre que hay más información, han pasado 18 meses. No hemos hecho, cuando dicen, no, estamos haciendo inmunes a las desgracias, no es eso, es que un riesgo nuevo nos desploma, nos abruma. Y el tiempo, como dice el refrán, a todos se hace uno. Entonces la percepción del riesgo en términos de probabilidad hace que algo desconocido nos parezca. Puede haber en Córdoba un terremoto, Dios mío, yo pienso en un terremoto o en una erupción volcánica. Lo ha habido. Y hombre, gente, en el 69, la mesita de noche, el año que nací yo, pues yo no he notado nada. hubo un terremoto, que lo ha contado en mi casa siempre la familia, pero claro, todo depende mucho del riesgo al que uno se acostumbra a convivir y al que no. En cualquier caso, hay que decir, para tranquilidad de todos, que al menos las normas sismorresistentes están ahí y se aplican. O sea, son normas sismorresistentes que en el decreto que lo publica están referenciadas término por término municipal de todo el territorio nacional. Entonces hay unos índices que son los índices de elasticidad del terreno, en suma, para entendernos, que están tipificados para todos y cada uno de los términos municipales. Y en función de ese valor, que está pues, valorizado en respecto de la investigación científica sismológica, pues se toman las normas sismorresistentes de la construcción. Y se protege. Y se protege. Porque, insisto, el hombre habrá hecho cosas mal, pero también ha hecho cosas buenas. Obviamente. Protege frente a estas cuestiones. Profesor. No me resisto al chiste, no me resisto a la broma.
cuando ha dicho María José He estado a que, punto, yo también. que el día que nació hubo un terremoto, El día, el año. habrás tenido que aguantar mucha broma de la niña. Broma familiar, broma familiar. Entre el del niña. terremoto y el de la llegada a la luna he tenido unos cuantos. A los fenómenos naturales se les pone el nombre de mujer, ¿no? Pues también, pues entre terremoto, María José. Y voy a hacer una pregunta también un poco al aire. Nos quedan prácticamente 2 o 3 minutos y tengo la sensación de que no hay una investigación puntera en el ámbito universitario contra este tipo de situaciones. ¿Se investiga mucho o sí la hay? ¿La hay? Sí la hay. Sí la hay. Vamos a ver, quizá a lo mejor no expresamente desde la Universidad de Córdoba conozca un trabajo multidisciplinar en esta línea, pero sí los hay. Hay escuelas tanto de la ingeniería como de la geología a nivel nacional que desarrollan estudios técnicos de evaluación de riesgos. Es verdad que hay evaluación de riesgos atmosféricos, evaluación de riesgos sismológicos, volcánicos, pero sí lo hay. Yo imagino que echarán en falta presupuesto, ¿no? Mucho. Eso no nos lo preguntan Eso, los investigadores, mucho. que te vamos a decir siempre que sí. Siempre que sí. Hay No, algo, puedo poner algún ejemplo concreto. Hay algo que podía inducir a decir, no se está investigando. Es posible que la investigación esa global, general, no se esté haciendo, pero los efectos de estas situaciones sí que se están estudiando. Mucho. Por ejemplo, hemos hablado de inundaciones, hemos hablado de grandes lluvias. Bueno, nosotros no estaremos en la Universidad de Córdoba o en la Universidad de Andalucía estudiando ese fenómeno en concreto, pero lo que sí estamos estudiando es la consecuencia, como es la erosión que nos está arrasando literalmente, y eso sí que se está trabajando. Sí. Yo creo que en nuestro ámbito el conocimiento está disponible. Quizás hace todavía falta un poquito de puente entre el conocimiento y la voluntad o la capacidad práctica de hacer programas de largo alcance que rompan un poquito con... Vamos a intentar que este programa con tenga el largo orden alcance, establecido. Eso no quita para poner también de manifiesto algunas inversiones que hubieran sido necesarias haberlas tenido hechas ya. Y en el campo de la geología voy a decir uno. En los años 90, 2000, se finalizó, por ejemplo, el Plan Magna, que es el Plan de Cartografía Geológica a nivel nacional, escala 1:50.000. Se finalizó. A partir de ahí hubo iniciativas de hacer un plan de mapas de riesgo, que se inició también en la altura de por Alicante y por ahí, ya hay unas pocas de hojas hechas a escala 1:25.000, que desarrollaron planimetría y cartografía de evaluación de riesgo. ¿Qué sucede? Que aquello se cortó presupuestariamente, ¿vale? Entonces, al cortarse, ¿qué es lo que se está cortando? Se está cortando que muchos profesionales puedan, a través de esas cartas de cartografía de riesgo, entender lo que de forma implícita están en las cartas geológicas. Pero claro, las cartas geológicas las tenemos que interpretar los geólogos y saber que cuando hay una masa calcárea, allí hay riesgos de hundimiento a través de los cars que se forman. Pero eso no tiene por qué saberlo una geografía sí lo sabe, evidentemente, igual que otras profesiones, pero no todas. Entonces, a la hora de plantear los riesgos geológicos por parte de otros profesionales, es conveniente tener la interpretación de esa información básica, que es el plano geológico, traducido a riesgos. Es como, dicho de otra forma, tenemos todo escrito en chino, pero no hay nadie que no lo haya traducido. Entonces, claro, es muy difícil que otros profesionales que no sean geólogos puedan disponer de una información tan rica como hay ahí, si no se ha hecho esa traducción. Pues, bien, entonces, esos son déficits que están pendientes. Vamos a cerrar el debate. Creo que este debate da para una segunda y una tercera parte porque es muy interesante. Va a haber fenómenos naturales, eso lo tenemos muy claro, va a haber catástrofes, seguimos, pero vamos a investigar, vamos a intentar y sobre todo vamos a educar a la población, eso nos ha quedado muy claro. Antonio Jesús, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. A vosotros. Bueno, José, muchísimas gracias. Un placer, gracias. Profesor Naranjo, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Habéis hecho un esfuerzo ímprobo por estar aquí y os lo agradezco en nombre de la cadena, porque el telespectador tiene que estar bien formado y que la formación empiece porque sean profesionales acreditados los que hablen de estos asuntos. Muchísimas gracias. Muchas A gracias. vosotros, gracias. Y a ustedes, telespectadores, pues espero que hayan comprendido más y mejor. Ha sido apenas una hora de programa, abordando cuestiones que son ahora mismo tan candentes y que tanto preocupan y que tanto ocupan a los que nos dedicamos a la información.
En la semana que viene la esperamos aquí, en este mismo plató, aquí en Onda Mezquita, 7 Televisión, para analizar otro tema que será de gran interés y que seguro que ustedes nos seguirán a través de la pantalla. Muchísimas gracias.